Fue en este punto exacto donde estoy parado aquí en este momento, cuando exactamente igual que ahorita, a nosotros pedir eso, que se manifestara o que hiciera algún ruido quien estuviera aquí, aquel molino tronó, se escuchó un golpe muy fuerte cuando no estaba haciendo absolutamente nada de aire. Fíjense que a mí me dan nervios este tipo de lugares. Son áreas muy hondas que donde uno se le ocurra pararse en el bordecito de la noria y se caiga ya no sale. A ver. Ay, caramba. Aquel Taur, aquel viejo tramposo, no se podía concentrar en el juego porque aquel hombre le hacía mucha curiosidad. Le generaba mucha curiosidad, no sabía quién era. Era un hombre bastante misterioso y él sentía como que algo no andaba bien. Había algo que lo incomodaba bastante, pero él no sabía qué. Decidió marcar una carta, el rey de espadas, con un doblez que apenas él notara. Un doblez que pareciera de cuando la habían barajeado. Un doblez que solamente él reconocería. El viejo tramposo jamás pudo volver a jugar a la baraja, pero tampoco volvió a decir una sola palabra. Ni siquiera a su esposa, ni siquiera a sus hijos, menos a la gente de la comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana, Luis Carrillo, y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Y aquí en este rancho abandonado les quiero platicar una historia que sucedió entre los campos y las paredes viejas de una comunidad donde la gente platica que se sigue manifestando un ser que no ha dicho su última palabra. Se dice que ese ser sigue cobrando las deudas de juego. Nos encontramos en la comunidad de San José, una comunidad muy vieja, por allá del finales del 1800, entrando el 1900, donde también hay historia, mi gente. Acompáñenme por favor a recorrer esta comunidad y platicarles esta historia. En aquella ocasión llegamos hasta aquí, hasta esta casa, y aquí, precisamente aquí fue donde nosotros nos llevamos un susto muy grande, porque aquí fue donde se nos manifestó alguien, muy probablemente alguien que se quedó atrapado aquí en este lugar. A lo mejor aquí fue donde fueron sus últimos momentos y se niega a abandonar el lugar. Anduvimos por aquí, por este lugar, Ana, mi hermano Carlos y yo, y todo el tiempo anduvimos recorriendo este lugarcito y escuchando ruidos, escuchando ruidos muy extraños, escuchando como si alguien viniera caminando detrás de nosotros. Hay varias casitas aquí en este lugar. Y aquí fue el único lugar donde escuchamos bastantes ruidos. Por eso quise empezar aquí, mi gente. Aquí ya hicimos videos anteriormente, pero vamos a ir hacia un punto donde no hemos visitado. No conocemos, de hecho. No conocemos. Nada más nos dijeron que la comunidad de San José es todavía más para allá, pasando la Noria. Entonces vamos a ir a buscar aquellas casitas abandonadas. Casitas pues que son de la misma época de estas. Nos dicen que estas casitas son más o menos por allá del año de 1850, un aproximado, ¿verdad? No hay un dato exacto de cuándo fueron construidas estas casas, pero aquí fue donde nos asustamos muy feo, fíjense, porque en aquella ocasión, pues fue de noche, hicimos una exploración nocturna y como les digo, desde que veníamos hacia este punto, escuchábamos que alguien nos venía siguiendo, pero hasta ese momento nosotros pensamos que era sugestión nada más. Nosotros pensamos que era muy probable que eran los nervios que estábamos sintiendo. Pero al llegar aquí, los ruidos fueron muy claros. Los ruidos fueron muy... Pues la verdad no nos quedó duda de que algo estaba pasando. Como que aquello que nos venía siguiendo, tal vez al llegar aquí se quiso dar a notar. Muy probablemente porque aquí vivía. A lo mejor donde descansa, no sabemos si por aquí haya personas sepultadas. Más antes sepultaban en los patios, en los corrales. Entonces no sabemos si a lo mejor necesitaba algo y estaba tratando de llamar nuestra atención. No lo sabemos, la verdad. Sí estuvo medio tétrico la exploración en aquella ocasión aquí en este lugar. Y otro dato que yo les puedo dar, y este es un lugar que a Ana le gusta bastante, porque aquí es donde su abuelita se crió. No estamos seguros exactamente en cuál de las casas, ¿verdad? Pero las señas que el abuelito nos ha dado,
Muy probablemente sea esta la casa donde nació y se crió la abuelita de Ana hasta el día en que el Señor vino y se la llevó de aquí. Como en aquel tiempo se usaba, llegaban por ellas y se las llevaban. De aquí se la robó el abuelito de Ana. Entonces, pues la abuelita de Ana ya falleció. Una de las teorías que nosotros teníamos, que muy probablemente fuera la abuelita de Ana quien nos anduvo siguiendo en aquella ocasión. A lo mejor reconociéndola, a lo mejor si andaba por aquí juntando sus pasos, a lo mejor la vio, la reconoció y la siguió muy probablemente para protegerla, porque como quiera que sea, pues andábamos de aquí en plena madrugada. Y aquella ocasión, mi gente, cuando andábamos explorando aquí en este lugar, déjenme les platico, nosotros empezamos aquí a gritar, bueno, a tratar de comunicarnos con lo que sea que andaba aquí. Nosotros sentíamos la presencia, aparte de los ruidos que estábamos escuchando. Empezamos nosotros a tratar de comunicarnos, a pedir, a solicitar que quien sea que anduviera aquí con nosotros se hiciera notar, hiciera algún ruido, se manifestara si podía hacerlo, si tenía la suficiente energía para manifestarse, lo hiciera. Y si no, que tratara de hacer algún ruido para que nosotros estuviéramos completamente seguros de que sí había una presencia aquí. Fue en este punto exacto donde estoy parado aquí en este momento, cuando exactamente igual que ahorita, a nosotros pedir eso, que se manifestara o que hiciera algún ruido, quien estuviera aquí, aquel molino tronó, se escuchó un golpe muy fuerte, cuando no estaba haciendo absolutamente nada de aire. El molino nosotros lo iluminamos con nuestras lámparas, con nuestra luz, nuestra iluminación. Son luces potentes, ustedes saben, mi gente, ya han visto nuestras exploraciones, son luces muy fuertes que llegan a la distancia y iluminamos el molino y no se estaba moviendo para nada, no estaba girando. Seguimos pidiendo y el molino seguía tronando. Nos fuimos hasta allá, nos fuimos hasta él, llegamos ahí. Estábamos parados justos ahí abajo del molino y estando ahí volvió a tronar, como si alguien lo estuviera golpeando con una piedra o con algo pesado, algo fuerte. Se escuchaban los golpes, se escuchaban muy fuertes los golpes. Miren, por ejemplo, ahorita el aire está moviendo el aspa y está golpeando la otra. Es muy claro que el ruido que se escucha es eso. En aquella ocasión no se movía en lo absoluto, no hacía nada de aire. Absolutamente nada de aire. Entonces pues nos quedó claro que había una presencia ahí haciéndose notar. Y otra cosa que les quería mostrar, mi gente, que acá está una noria que está mucho, pero mucho, muy profunda. En una ocasión mi suegro me acompañó y estando aquí en la noria, de repente le llegó la nostalgia y empezó a llorar. ¿El por qué? No lo sé. Yo en su momento pensé que a lo mejor traería problemas en su casa, se acordaría de algún familiar por la casa, por las casitas antiguas. A lo mejor se acordó de su abuelita, de su papá, que la casita le recordara a alguien de su pasado. Yo le pregunté, bueno, yo le di su espacio y después le pregunté qué era lo que pasaba y me dijo que no sabía, que estaba bien, estaba normal, no estaba pensando absolutamente nada. De repente nada más le llegaron las ganas de llorar y lloró. Entonces también eso me dio en qué pensar. Es la casa donde vivió su suegra. Su suegra, no sé si tal vez sintió su presencia o yo no sé, pero en esa ocasión, desde en el día que yo vine a ver el lugar, sucedieron cosas muy extrañas. Mi suegro vino conmigo en el día. Después regresamos en la madrugada y fue cuando nos pasó todo eso. Ana, la noria está profunda, ¿no? Está profunda la noria, Fíjense que a mí me dan nervios este tipo de lugares. Son norias muy, muy hondas que donde uno se le ocurra pararse en el bordecito de la noria y se caiga, ya no sale. Ya no sale, solamente que alguien venga a sacarlo a uno, pero no lo dudo mucho. A ver. Ay, caramba. Está hondísima, Y por lo que se oyó ya no tiene agua. Pues bueno, mi gente, aquí vamos a comenzar la historia. Ya después que les dije que estamos en San José, un lugar que tiene manifestaciones, voy a platicarles la historia que sucedió en otro pueblo muy similar a un ranchito también ya muy viejo, casitas de adobe,
pegado con barro, de piedra, techos de tableta, techos de tierra, lugares donde vivieron los bisabuelos, los tatarabuelos. Allí es donde se dice que en ese ranchito se manifiesta el chamuco, se manifiesta el diablo. Mucha gente dice que muy probablemente es un lugar marcado, un lugar maldito, porque mucha gente asegura haber visto al diablo. Entonces, mi gente, vente, Ana, vamos a cruzar el alambrado, porque según yo y el mapa, las demás casitas que no conocemos, que no hemos recorrido, están de aquel lado. Pues bueno, mi gente, hoy no se había visto Ana, Aquí anda, nomás que la pobre hoy anda bien cansada. ¿Saben qué? El sol nos trae bien atarantados. Muchas de las veces la gente nos dice que para qué nos vestimos de negro, y sí es cierto. La ropa negra se calienta muy feo cuando está haciendo mucho sol. Aparte de que a Ana y a mí nos gusta mucho vestirnos de negro, la mayor parte de nuestra ropa es negra. Déjenme les platico que se dice que cuando uno usa ropa negra, también eso atrae a las entidades que pudiera ver en los lugares. Entonces nosotros nos vestimos así también con la intención de atraer. A final de cuentas, lo que nosotros estamos buscando pues son las historias, pero también alguna manifestación. Entonces es por eso la costumbre de siempre andar de negro. En aquel pueblito de la historia que les voy a platicar, nos dicen que había un señor que era vicioso, era viciosísimo a jugar a la baraja. Él era de esas personas que se la pasaba apostando. Incluso se dice que él había hecho mucho dinero apostando. La mayor parte de lo que él tenía lo había ganado en el juego. Pero la gente de aquella comunidad decía que era un viejo tramposo, que él se valía de puras trampas para ganarle a la gente, para despojarla de lo poquito que tenía. Entonces él, con el paso del tiempo, fue ganando muchos enemigos, o por lo menos mucha gente pues le tenía coraje. Mucha gente no quería jugar con él porque ya sabían pues que era tramposo y que siempre ganaba, pero con trampa. Entonces con el paso del tiempo ya no había mucha gente que se animara a apostarle, a jugar con él. Solamente aquellas personas que venían de fuera, los fuereños, los que no lo conocían, los que no sabían quién era él, eran los que regularmente le apostaban. Pues este señor era muy temido ahí por la gente, porque era de esas personas que cuando la gente no quería pagar, pues se cobraba la mala. Ya nadie quería apostarle porque ya sabían lo que iba a pasar, y siempre había personas, aliados, que le ayudaban. Entonces ya en el rancho de plano para él no había mucho futuro en cuanto a eso de la jugada. En una ocasión, ya para acercarse a las fiestas del pueblo, cuando empiezan a llegar los paisanos, cuando empiezan a llegar la gente que es originaria del lugar, pero que ya viven en otros lados, empiezan a llegar al pueblito, pues él aprovechaba para ver si les podía ganar, a ver si les podía quitar los poquitos ahorros que traían, o a lo mejor la moneda extranjera, los que venían de fuera. Pero pues ya todo el mundo sabía de la fama que este hombre tenía. Entonces pues no, ese día él iba preparado para apostar fuerte, pero no encontró rival. De plano no hubo quien le quisiera jugar. Este hombre se enojó bastante, se enfureció y les dijo: bola de pobretones, si no tienen que apostar, ¿para qué vienen? Y salió muy enojado del lugar. Se fue hacia su casa. Con el coraje que traía, él decidió mejor irse por la vereda, porque no quería encontrarse a nadie, porque en ese momento él estaba muy enojado con toda la gente del pueblo. Cuando de repente, allá en el cerro, en un camino que se alcanzaba a divisar a lo lejos, un camino que conducía desde el cerro hasta la comunidad, alcanza a divisar un jinete. Un jinete. La tarde ya estaba un poquito gris, pero todavía se alcanzaba a distinguir aquel jinete bajando a caballo, un caballo completamente oscuro. Era un hombre vestido de charro. Desde lejos se le alcanzaba a notar aquel sombrero ancho. Se detuvo, curioso, de pensar quién sería ese hombre, quién sería esa persona que venía llegando al rancho. Se detuvo para ver quién era, a ver si era algún conocido, algún familiar, algún amigo. Al llegar ese hombre, él se dio cuenta pues que no era nadie que él conociera, no era nadie que él pues reconociera del pueblo o del rancho o de los alrededores.
pero era un jinete muy bien vestido. Era un jinete que aparentemente era alguien de muy buena posición económica, porque su traje, no cualquiera, era un traje completamente negro, con botonadura de oro y de plata. El traje era muy oscuro, pero el caballo lo era todavía más. El caballo era todavía más oscuro. Al acercarse, él le preguntó: ¿qué hubo, amigo? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Yo no soy ni de aquí, ni de allá. Y mi nombre, yo no se lo doy más que a mis amigos. Ah, carambas, creo que usted viene más enojado que yo, oiga. Pues, ¿qué tiene de malo? Pues si yo nomás quiero hacer amistad. ¿Por qué se enoja? No, pues es que uno nunca sabe, oiga. Por estos caminos uno se puede encontrar todo tipo de gente. Yo como sé qué intenciones tiene usted. Viene caminando por la vereda, habiendo caminos que yo diviso desde arriba del cerro. ¿Qué quiere usted aquí? Voy para mi casa, pero voy muy enojado y no quiero toparme a nadie, porque yo ahorita le traigo coraje a toda la gente. Gente pobretona que le llora el dinero. Ah, Chihuahua, no, mi amigo, pues creo que ya vi que sí, de veras viene usted más enojado que yo. No, pues es que traía unos centavitos, oiga, para apostar. Para apostar, pero pues nadie quiso. Vayan a la fregada. Ah, entonces a usted le gusta el juego. Le gustan las apuestas, así es. ¿Cómo ve, mi amigo? Pues mire, yo soy gallero profesional. Y también me gusta el juego de la baraja, ¿cómo ve? No, pues si usted gusta, yo lo llevo al pueblo. Para que a ver si alguien le quiere apostar. Porque conmigo de plano nadie quiso jugar. A ver si usted corre con mejor suerte. No, pues es que debe ser muy bueno usted, mi amigo. Por eso nadie le quiere jugar. Pues será el sereno, pero vayan a la fregada. Yo ya me voy. Pues bueno. Oiga, ¿y no le interesa jugar una partida? Ándele. Si usted es gustoso, pero aquí, porque yo no quiero ir al pueblo. Yo no quiero toparme con esa bola de pobretones. ¿Seguro? Sí, seguro. Ándele pues. Déjeme bajo de mi caballo. Para cuando este hombre se baja de su caballo, al final de aquella conversación, pues la noche ya estaba muy gris. Es más, la noche ya se estaba volviendo muy oscura. Por más que este hombre le buscaba el rostro a aquel charro, nomás no se lo podía ver. Él trataba de reconocerlo, a ver quién era aquel con el que iba a jugar, a ver quién era aquel al que iba a despojar de sus pertenencias, porque él estaba tan seguro de sí mismo. Él siempre ganaba y fácilmente. Él sabía que todo lo que trajera encima ese charro iba a ser para él. Pero por más que le buscaba el rostro, no se lo encontraba. Aquel sombrero ancho le cubría completamente todo el rostro. Le hacía sombra y donde debería haber ojos, nariz y boca, solamente se miraba una mancha oscura. No logró verle el rostro. Cuando aquel charro desmontó y cabresteó su caballo para amarrarlo debajo de un árbol, el hombre era inmensamente alto. Un hombre muy fornido y muy alto, sorprendentemente alto. Aparte de que aquel animal era gigantesco, este hombre parado casi era del mismo tamaño del caballo. Dijo: ah, caramba, este viejote grandote yo nunca lo había visto. ¿Quién será? Aquel taur, aquel viejo tramposo, no se podía concentrar en el juego porque aquel hombre le hacía mucha curiosidad. Le generaba mucha curiosidad, no sabía quién era. Era un hombre bastante misterioso y él sentía como que algo no andaba bien. Había algo que lo incomodaba bastante, pero él no sabía qué. Aunque al hablar pareciera ser una persona común y corriente, todo parecía indicar que ese hombre era algo malo. Venía con algo de maldad en su ser, en su porte, en su elegancia. Aquel hombre le dijo: ¿sabe qué? Voy a arrimar unas piedras, ¿cómo ve? Para usarlas de banco. Este hombre puso 4 piedras, una en el centro y 3 alrededor. Y le dijo: ¿y la otra piedra para quién es? ¿Estamos esperando a alguien? Usted no pregunte y siéntese, vamos a jugar. ¿Pero para qué quiere la otra piedra? Pues que estamos esperando a alguien más. Este hombre acostumbrado
a que tenía personas que lo ayudaban a hacer trampa, pensó que muy probablemente aquel hombre tenía las mismas costumbres. Estaba desconfiando de todo lo que aquel charro hacía. Dice, que se siente, ¿quiere jugar o no quiere jugar? Si no, dígame, para subirme a mi caballo e ir a buscar a alguien que sí se anime. Alguien que sí traiga para apostar fuerte. Ámole dando, pues bueno, total. Se pusieron a jugar. Y las primeras partidas este hombre las ganó muy fácilmente. El viejo tramposo. Las ganó con mucha facilidad, incluso sin la necesidad de hacer trampa. Estaba ganando fácilmente, se confió. Pensó, no, de plano no trae suerte, me lo voy a fregar con todo lo que traiga encima. A la cuarta partida, este charro le dice, ¿sabe qué? Vamos apostando fuerte, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Le gusta? ¿Le cuadra la idea? ¿O no le cuadra? A ver, pues si todavía trae algo para apostar, pues vámosle dando. A ver si es cierto que trae para apostar fuerte. Mire, se la voy a poner bien fácil. Le voy a apostar mi caballo contra todo lo que tenga. ¿Cómo? Sí, señor. Mi caballo, ese que tiene ahí colgado, en el que llegué montado, contra todo lo que usted tenga. Oiga, ¿y no se le hace que le pierde? ¿Cómo cree usted que ese caballo, por muy fino que sea, va a valer más que todo lo que yo tengo? Mi amigo, ese caballo vale oro. Mientras usted sea el dueño de ese caballo, usted va a tener suerte, toda la suerte del mundo. Todo lo que usted quiera, lo va a tener. ¿Y sabe qué? Si usted se cree rico, si usted se cree que tiene muchas posesiones, muchas propiedades, le aseguro que no se compara con lo que yo tengo. Yo podría comprarle todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, y no me gasto nada de lo que tengo. Y todo lo tengo gracias a ese caballo. Ese caballo me ha dado todo lo que tengo. Le apuesto todo lo que tiene contra el caballo. Este hombre, su idioma era el dinero. A él, hablándole de dinero, todo lo convencía. Ese era su idioma. Y al verlo, cómo venía vestido, ese traje charro, lleno de adornos de oro y plata, no cualquiera lo tenía en esa época. Ni siquiera los hombres más ricos que él había conocido. Ni siquiera el hacendado más rico de la región. Ese hombre tendría que ser un conde o algo así. Algo por el estilo. Alguien muy importante para tener ese tipo de traje y ese tipo de caballo. Y esa riqueza que él decía tener. Tendría que ser un hombre muy rico. Muy poderoso. Entonces se creyó la historia del caballo y le dijo, adelante. Va su caballo contra todo lo que tengo. Y vámonos recio y sin temor. Vámonos, muy confiado. Él sabía que siempre ganaba. O por lo menos hasta ese momento nunca había perdido. Empezaron a jugar y todo parecía indicar que iba a ganar. Una vez más, pero de pronto, de repente, aquel charro se sonrió de una manera muy extraña. Y eso le generó dudas. Dijo, ¿será que este tiene una jugada y me va a fregar? En ese momento fue cuando él vio la oportunidad de hacer trampa. Hasta el momento no lo había hecho, pero decidió que ese era el momento, que no iba a arriesgar lo que él tenía. No lo iba a poner en riesgo, entonces decidió marcar una carta. El rey de espadas. Decidió marcarla con un doblez que apenas él notara. Un doblez que pareciera de cuando la habían barajeado. Un doblez que solamente él reconocería. Pero este hombre se dio cuenta. Se dio cuenta y le dijo, entonces a usted le gusta ganar fácilmente, ¿verdad? Pues ahora asuma las consecuencias. En ese preciso momento la noche se volvió oscura. Muy, muy negra. Este hombre no podía ver ni siquiera su mano poniéndola frente a su cara. Volteaba a ver sus pies y no conseguía verlos. La noche se puso muy oscura. Aquel caballo se miraba inmensamente grande, mucho más que cuando llegó, y sus ojos brillaban de un color intensamente rojo, como si fueran carbón ardiendo, como si fueran carbón al rojo vivo. Aquel charro por fin le pudo ver el rostro.
Su rostro se ilumina, pero de un color completamente pálido, como si su piel fuera fluorescente. Y ese rostro era un rostro muy maltratado, el rostro de una persona muy vieja, un rostro muy anciano, muy viejo, pero lleno de maldad. En ese preciso momento, este hombre pierde la conciencia, cae desmayado. La familia lo echó de menos. Se dieron cuenta que no regresó a dormir. Al siguiente día salieron a buscarlo. Preguntando en el pueblo, se dieron cuenta que este hombre, la última vez que lo habían visto, había sido por la vereda y no por el camino, no por la calle. Entonces la familia se dispuso a buscarlo por aquel camino y lo encontraron ahí, debajo de un mezquite muy antiguo, un mezquite muy viejo, un mezquite que existía ahí desde hacía un aproximado de 150 años. Ahí estaba este hombre recargado en el árbol, sentado en aquella piedra. En la otra piedra estaba su baraja, pero estaba incompleta. Y en la otra piedra estaban las señas de que alguien había quemado algo, como si la persona que estuviera sentado ahí estuviera emanando fuego. Estaba humeada la piedra. Aparentemente el diablo había estado sentado encima de ella. Y en la piedra extra, la piedra que este hombre preguntó que para quién era, que si estaban esperando a alguien, allí estaban sus manos. Desgraciadamente las había perdido. Las había perdido, y en aquella época no había ninguna intervención quirúrgica que le rescatara las manos. Este hombre las perdió. Las perdió y la gente lo vio como un castigo para que ya no pudiera jugar más a la baraja. Esta persona, el viejo tramposo, jamás pudo volver a jugar a la baraja, pero tampoco volvió a decir una sola palabra. Ni siquiera a su esposa, ni siquiera a sus hijos, menos a la gente de la comunidad. Sí hubo muchas personas que se acercaron a él para preguntarle qué era lo que había pasado aquella noche. Si era cierto, si era real lo que la gente platicaba, lo que la gente decía, que él había jugado con el diablo. Pero este hombre jamás volvió a cruzar una sola palabra. Pasaron los años, este señor envejeció. Era una persona ya muy mayor. Su esposa ya había fallecido, ya estaba él completamente solo. Sus hijos ya eran adultos, ya todos estaban casados, ya todos tenían hijos grandes, ya era abuelo, ya era bisabuelo. Su familia ya era muy grande, pero este señor desde ese día jamás volvió a hablar. Sus hijos incluso pensaban que él había perdido el habla, había perdido la capacidad de hablar. Hasta que en una ocasión uno de sus nietos empezó a agarrar el gusto por el juego, justo como él, así, igual. Cuando él en su juventud se la vivía apostando, pues este nieto agarró la misma costumbre, el mismo vicio de las apuestas. Cuando este viejito se da cuenta, hacía intentos por hablar. Cada que este nieto se acercaba, el viejito se desesperaba tratando de decir algo. El papá de este muchacho lo notó y él sabía, se decía en la familia que él había perdido sus manos, sus brazos a manos del diablo, porque había jugado contra él. Por tramposo le había pasado eso. Y el hecho de pensar que su hijo también estaba agarrando el vicio de las apuestas y ver que su papá algo trataba de decir, pues este señor trató de hablar con su papá, preguntarle qué era lo que había pasado, porque ya no volvió a hablar. La familia estaba muy curiosa. La familia quería saber qué era lo que había pasado en aquella ocasión. ¿Por qué su papá jamás volvió a hablar si él había sido toda la vida una persona muy recia, de un carácter muy fuerte, una persona que aparentemente no le tenía miedo a nada y a nadie? ¿Qué era lo que había pasado? Tal vez esa era la oportunidad de saber qué fue lo que realmente pasó, porque se notaba que el viejito estaba muy preocupado por su nieto. Trató de hablar con él en presencia de aquel muchacho,
y lo único que le dijo fue: el juego todavía no acaba. El juego todavía no acaba. Y él no olvida. Él no olvida. Y fue lo último que aquel viejito dijo. Después de eso, a los pocos días, el viejito falleció. Y el fallecimiento del viejito solamente alteró el vicio, el deseo, la costumbre de jugar y apostar de aquel muchacho. Solamente empeoró la situación. Hasta que un día, desgraciadamente, este joven se desapareció por un momento. Y a las pocas horas llegó muy emocionado, emocionadísimo, hablando con sus primos, con sus tíos y con sus padres, diciéndoles: ¿qué creen? Vengo llegando del monte, y ¿qué creen que me encontré? Abajo de un árbol me encontré esta baraja, me la encontré. Se me hace que es la de mi abuelo, con la que jugó aquella noche. El papá agarró la baraja y la revisó, y resulta que estaba esa carta con aquel doblez que solamente la familia podría reconocer, la familia de aquel viejito, del viejo tramposo. Aparentemente era la baraja del abuelo. Este muchacho se fue muy emocionado y su papá trató de detenerlo, de decir: no, hijo, no, tira esa baraja está maldita. No, es la baraja de mi abuelo. Esta me va a dar fortuna, me va a dar mucho dinero, y yo lo sé. Y salió como un loco, riéndose a carcajadas, y corrió hacia el monte a buscar yo no sé a quién. Pero él iba con la intención de apostar fuerte. Ni siquiera tenía que apostar. Pero el hecho de que fuera la baraja de su abuelo le daba mucha seguridad. Pues fue la última vez que lo vieron. Este muchacho ya no regresó. Pasaron algunas semanas y la familia salió a buscarlo, pero a nadie se le había ocurrido irlo a buscar a aquella vereda, aquel árbol donde se creía que fue donde el abuelo había jugado. Los primos fueron los primeros que se les ocurrió, y ahí lo encontraron. Ahí estaba el muchacho, desgraciadamente ya sin vida, y al igual que al abuelo, le faltaban los brazos. Se dice pues que ese ser sigue viniendo a la comunidad, tratando de cobrar aquella deuda que dejó aquel señor. Muy probablemente se iba a cobrar con todos y cada uno de los familiares. Y hoy en día se dice que en esa comunidad muchas personas han escuchado aquel caballo pasando por las calles empedradas de ese rancho. Escuchan el galope, pero es un galope que da miedo, porque siempre va acompañado de un aire muy helado y de un viento que silba en los árboles. Y algunas personas aseguran que han visto a ese jinete. Lo han visto. A lo lejos se mira la sombra de aquel caballo negro y aquel jinete de sombrero ancho cabalgando por las calles del pueblo. Se escucha de otra historia de una persona de esa misma comunidad que no creía en estas historias. Decía que la historia del viejo tramposo también era mentira, no era real, era una simple leyenda que se contaba en la comunidad. La gente le decía que incluso había personas que aseguraban haber visto aquel charro, y él decía que eran puros cuentos. Dijo: el día que yo me dé cuenta, el día que yo escuche, yo salgo personalmente para ver si es cierto que se aparece. Le dijeron: mira, pues no te vas a tardar en averiguarlo, porque aquí pasa. Esta es la calle que dirige hacia la casa de aquel viejito, hacia la casa del viejo tramposo. Esta es la calle que dirigía hacia allá. Entonces es el camino favorito de aquel jinete. Muy seguramente muy pronto te va a tocar, y de mí te acuerdas. Pues mira, el día que pase yo salgo a ver si es cierto. Pues resulta que no tardó mucho. A los pocos días se empezó a soltar un aire muy helado, un aire muy extraño, un aire que helaba la sangre. Era un aire que avisaba que algo venía, algo muy espantoso, algo muy tétrico se acercaba. Enseguida, después de aquel aire, se escuchaban los perros ladrando, se escuchaban los perros aullando, y ladraban pero con miedo,
Entonces no se sabía realmente si era el mal o era que le ladraban a una simple persona que iba pasando. Este muchacho, al escuchar a los perros ladrar, decide salir de su casa y ir a esperarlo a esa esquina donde se dicen que baja aquel jinete. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que lo vio. Ahí estaba ese hombre de silueta robusta, ese hombre grandísimo de estatura, ese caballo completamente negro, con los ojos rojos como si fueran carbón ardiendo, y esa mirada del jinete de maldad. Este muchacho al verlo salió corriendo inmediatamente y se encerró en su casa. Al escucharlo su esposa le dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo vi. La mujer prende la luz para ver qué es lo que está pasando y en ese preciso momento el hombre cae desmayado. Duró un tiempo que no podía hablar. No quería hablar con nadie. Con el paso del tiempo este hombre empezó a recuperarse, empezó a hablar, pero quedó tartamudo de por vida. Ya no pudo hablar igual. Este hombre le quedó esa secuela. Quedó tartamudo de la impresión que se llevó en esa ocasión. Yo he escuchado esa plática ya de muchas personas mayores. Ustedes díganme qué es lo que saben sobre esto. Se dice que cuando uno se lleva una impresión muy fuerte, por lo regular pues es en la noche. Dicen que no deben de prender la luz porque eso le hace daño a uno, lo deja como en shock y muchos caen desmayados. Ya he escuchado yo de muchas personas que al prenderle la luz se desmayan. Sinceramente no sabría decirlo. Pues como ven mi gente, el rancho está completamente vacío, Está completamente abandonado. En lo que hemos andado no se ha escuchado ningún ruido, no se ha escuchado nada, no se ha visto ninguna silueta. La verdad, desde que veníamos el camino se divisa a lo lejos. A lo lejos se alcanza a ver el rancho, y un camino que en la parte de atrás de esta casa se ve que lleva como hacia un cerro. Alcanzamos a divisar un muchacho en moto que iba saliendo de aquí, de este lugar donde estamos. Y ya vimos que por aquí hay vacas, entonces muy probablemente aquí viva. La casita que tenemos aquí a un lado se ve como que todavía está habitable. Muy probablemente viva gente o tengan sus animales y vienen a echarles de comer. No sé sinceramente, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que es un rancho completamente fantasma, Está solísimo y a mí me gustaría saber si aquí hay historias. Y lo que más me llamó la atención hace un ratito que anduvimos por ahí sobrevolando el rancho, pues su represa. Miren, aquí está una represa antiguísima, Se ve que esta represa data más o menos desde las épocas de la hacienda, muy probablemente, Se ve por el tipo de trabajo. Por lo menos unos 150 años puede que sí tenga la represita, Bueno, eso pienso yo. Si por aquí llega a ver a alguien de aquí de la comunidad del Magueyito, de los alrededores, o alguien que tenga conocimiento de este lugar, nos gustaría mucho que nos comenten. Si andamos en San José, según yo, si es la comunidad de San José, porque el mapa así no lo marca. Si hay historias, si la gente aquí se asusta, si se habla sobre ánimas, si se habla sobre bultos, si se habla sobre lamentos, llantos, tesoros, ruidos. Nos gustaría mucho saber si hay alguien que nos pudiera platicar las historias de este lugar, que nos invite a venir y aquí las platicamos ya de viva voz de alguna persona que lo haya vivido, lo haya escuchado por parte de personas que hayan vivido aquí, o por parte de sus papás, de sus abuelos que hayan escuchado aquella historia. Y si vale la pena y es seguro venir y hacer alguna exploración nocturna aquí en este lugar, ¿por qué no? Llevarnos un buen susto, pues ¿qué tiene? A final de cuentas es lo que queremos, llevarles a ustedes un ratito de entretenimiento y que se asusten junto con nosotros a través de las pantallas. Pues bueno mi gente, antes de cerrar este video queremos mandar algunos saluditos Ana y yo. Por ahí para Adrián Villa desde Barcelona, España, fíjense, un fiel seguidor de Relatos de Zaguán. También quiero mandar por ahí un saludito hasta Río Verde, San Luis Potosí, para Saide Juárez, que también nos dice que es fiel seguidora del canal. Y pues un saludito muy especial para todos los seguidores en general, todos los seguidores de Relatos de Zaguán y para todos los que estén por llegar, si llegan a ver este video, si es su primer video o si es de los primeros, pues un saludote. Esperemos que les guste nuestro contenido y que nos sigan apoyando para llevarles más historias y más lugares hasta sus pantallas. Pues despídete, Ana. Gracias, nos vemos en un próximo video. Somos sus amigos
Ana, Luis Carrillo, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.